Así que vamos a... vamos entonces, hermanos, a orar. Bueno, antes que oremos, si estoy bien, no estoy de ladito. Una vez me dijeron los hermanos que estaba de lado. Ok. Entonces vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios por su palabra. Querido Señor, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu libro santo para encontrar en él un mensaje para cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que tenga control de la exposición de esta mañana y que, Señor, podamos ser guiados a tu verdad y que al escucharla podamos reconocerla, podamos aceptarla, podamos recibirla en el corazón y sobre todo podamos vivirla para tu honra y gloria. Pedimos estos favores bajo la dirección y el poder de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos obviamente hablando acerca del sábado. Y la razón por la cual escogí hablar del sábado es que la semana pasada, de hecho, yo estuve fuera de mi iglesia y estaba escuchando el servicio por medio de Facebook. Y entonces escuché algunos de los comentarios de los hermanos con relación al sábado. Y eso me dio la necesidad de preparar un tema acerca del sábado. Y eso es lo que voy a predicar hoy aquí en mi iglesia. Así que dije, bueno, ¿por qué no también compartirlo con los hermanos de Durango? Creo que es un tema que como adventistas a todos nos aplica. Y una de las cosas que más escuché, los comentarios de los hermanos, que pues la lección hablaba de eso la semana pasada, ¿verdad? Entonces, tenía que ver con lo que es la parte de la legalidad del sábado, ¿no? De cumplir con el sábado, de guardar el sábado. Y de que incluso refiriéndose a Isaías 58, que muchas veces no guardamos el sábado porque no hablamos las palabras que deberíamos hablar, estamos hablando de cosas nuestras, en fin. No retraemos muchas veces el pie, ¿verdad? Del día de reposo y también lo quebrantamos de esa manera. Y sentí que la dirección en la que iban los comentarios tenía que ver más que nada con el cumplimiento de la letra. Y eso me hizo pensar que pues es importante que nosotros podamos tener toda la dimensión del sábado, que es muy amplia, es muy abarcante, no pretendo abarcarla todo ahora. De hecho, si usted leyó alguna vez el libro que es más bien la tesis doctoral del doctor Daniele Bacchiocchi, él escribió un libro, ¿verdad?, con relación al sábado y presenta dimensiones, ¿verdad?, muy, muy amplias acerca de todas las aplicaciones que podemos encontrar del día de reposo. Así que, no pretendiendo tratando de hacer una tesis doctoral, ni mucho menos, estamos queriendo simplemente llevar nuestra atención a cosas que son importantes con relación al sábado. Ustedes saben que para mí, si algo se va a predicar o si voy a predicar acerca de algo, tiene que ser algo que sea no adaptable. La palabra que estoy buscando es que sea práctico, ¿verdad? Que sea algo que tenga que ver con nuestra vida, que sea aplicable a nosotros. Así que para mí es importante entonces el que podamos encontrar en el sábado elementos que tengan que ver con nuestra vida, con nuestra relación con Dios y no solamente una cuestión de una ley que cumplir. Si ustedes han estudiado acerca del tema de la ley, se saben que Jesús enseñó
que la ley se resume en dos grandes leyes, ¿verdad? Ama a Dios por encima de todas las cosas, ¿verdad? Con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Esas son las dos grandes leyes. Y en estas leyes, dijo Jesús, se guardan o están basados todos los mandamientos y todos los profetas. O sea, todo el Antiguo Testamento está basado en estas dos leyes que resumen todo. Y también mencionó que el cumplimiento de la ley es el amor, ¿verdad? La ley se cumple a través del amor. Así que en cada aspecto de la ley, cada elemento de la ley de Dios tiene que aplicarse este filtro, ¿verdad? De que no es solamente un mandamiento que está allí para guardarlo simplemente por guardarlo, sino que tiene que ver con amor. Y si es el amor el que está por medio, entonces tenemos que reconocer que hay una cuestión relacional, porque uno no puede amar nada más así, por decir, como una cuestión, perdón hermanos, una cuestión simplemente filosófica. El amor tiene objeto, el amor se comparte, el amor es recíproco, en fin. Entonces, hay una función que tiene que ver con nuestra relación con Dios en relación con el día de reposo. Ahora, en el contexto en el que estamos hablando, acá en Hebreos capítulo 4, habla acerca de cómo el pueblo de Israel no entró en el reposo que Dios quiere que entremos, ¿sí? Es lo que leímos hace un momento en la lectura bíblica. Y agarrando un poquito el contexto del versículo 8, dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. No hablaría después de otro día. ¿En cuál fue el reposo el que habla aquí de Josué? Es el que finalmente entraron a Canaán terrenal, ¿verdad? 40 años antes, con Moisés, el pueblo no había querido entrar. Decidieron no hacerlo porque tuvieron miedo. Escucharon el reporte de los 10 espías, ¿verdad? Eran 12, pero 10 dieron malas noticias. Josué y Caleb fueron los únicos que dieron las noticias de que sí se podía, que vamos, hagamos, crucemos, ¿verdad? Y vayamos y tomemos la tierra que el Señor nos está dando. Pero los otros 10 dijeron que no, que había gigantes, que parecían langostas. Ustedes saben toda la historia. Entonces, el pueblo no entró. Una vez que Dios le dijo, bueno, no van a entrar y van a morir todos los que sean mayores de 20 años, van a morir en el desierto en un lapso de 40 años. Entonces, el pueblo ahora le dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Tenía razón, Dios está en lo correcto, ahora sí, vamos. Pero Dios ya había dicho, ¿verdad? Y ese pueblo, por esa desconfianza en Dios, porque al final de cuentas es la confianza en Dios, el creer en Dios, tener fe en Dios, en esa relación con Dios, lo que te hace creerlo, lo que te hace obedecerlo. Porque obedecer a Dios, si no le amas, no tiene sentido. Por eso Jesús dijo en Juan 14:15, perdón, si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, si no me amas, no te molestes en guardarlo. No tiene sentido, porque el cumplimiento, una vez más, repito, el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, dice, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque, y está hablando de la desobediencia precisamente del pueblo que no quiso entrar a Canaán, ¿verdad?
Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante de que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En otras palabras, Dios conoce cada detalle, cada elemento de nuestro pensamiento, de nuestras decisiones. Él sabe el abrir, el cerrar, él sabe exactamente la razón por la que hacemos todas las cosas. Entonces, um, tenemos un pueblo que, aunque finalmente entró a Canaán, esa entrada a Canaán se le denomina como un reposo espiritual, pero es diferente que el reposo del que habla el versículo 9. O sea, el reposo que dice ahí el versículo 8 es una palabra diferente que la palabra reposo que habla en el versículo 9. El reposo de la palabra que se usa, yo la tenía en la mente, pero se me olvidó, para que se traduce como reposo, tiene más que ver como simplemente un descanso, un dejar de hacer algo, un reposar, pero tiene la idea, ¿no? De puede ser cualquier día, entonces eso se aplicaba mayormente a los días ceremoniales que tenía el pueblo de Israel, ¿ok? En cambio, el reposo que usa el versículo 9 usa la raíz del sábado, del sabbat, ¿sí? Entonces, este se refiere mayormente a el sábado semanal o descanso semanal. Así que es interesante que hay una diferencia. Es parecido a lo que pasa con aquel texto de Pedro, ¿verdad? Donde dice, a Pedro, a ti te digo que tú eres Petros y sobre esta Petra, ¿verdad? Edificaré mi iglesia. Esa diferencia, esas dos palabras hace mucha diferencia porque el significado de Petros y Petra es muy diferente. Bueno, pero eso no es el tema. El asunto es que esas dos palabras hacen ver que hay una diferente aplicación en cuanto al reposo en estos 2 días. El reposo del que está hablando aquí, que queda un reposo, entonces tiene que ver con la relación del pueblo con Dios, la relación de nosotros con Dios, porque este pueblo, aunque finalmente entró a Canaán, aunque finalmente entraron al reposo o al descanso de la travesía, vamos a decir, llegaron a su jornada final, ¿verdad? No es que ellos ya no tenían nada que hacer, simplemente es que llegaron a cumplir el sueño, ¿verdad? La tierra que Dios les había prometido. Entonces, ese descanso que habla aquí en el versículo 9 es un descanso que tiene que ver con la relación con Dios, el reposo que tienes, aunque no hayas llegado aún a la Canaán, como en el caso de ellos, pero que es un descanso porque confías en Dios, es un reposo, en otras palabras, yo descanso en Dios, mi confianza está puesta en Dios, Él es mi descanso, Él es mi roca, Él es el que me afirma, Él es el que me cuida, Él es el que me protege, de Él es el que dependo, ¿sí? Entonces, esa es la clase de reposo del que está hablando en el versículo 9. Y, y cuando tú confías en Dios, cuando tú crees en Él, cuando tú estás dispuesto a poner toda tu vida en sus manos, entonces no hay nada que puedas dejar de hacer o que puedas hacer um, para agradar a Dios. Y este es en el punto donde Dios quiere que estemos antes de guardar el sábado, porque si nosotros guardamos el sábado por los motivos incorrectos, entonces nos convertimos simplemente en guardadores de la ley legal, ¿verdad? Nos hacemos legalistas como
fariseos que estaban más preocupados de que se cumplieran con las leyes y no por las personas. Ahora, eso es importante porque Jesús enseñó que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. En otras palabras, no hizo Dios al hombre para guardar el sábado. O sea, no es el propósito del hombre guardar el sábado, sino que el sábado fue hecho para ser una bendición para el hombre. O sea, sí, al guardarlo es una bendición, pero no es que tienes que guardarlo porque tu propósito es guardar esa ley, ¿no? El guardar la ley te lleva a disfrutar el sábado. Por eso en Isaías 58 dice que si le trajeras de sábado a tu pie y lo llamaras delicia, santo, glorioso de Jehová, dice, pero disfruta el sábado, en otras palabras. En cambio, los fariseos, ¿qué hicieron? Tenían más de 50 leyes que prohibían hacer toda clase de cosas en día de reposo. Y una de ellas, que es la que más conocemos, era que no podías caminar más de 1000 pasos el día de reposo. Todas esas leyes las hicieron para cumplir mejor el cuarto mandamiento. Pero la ley de Dios no se puede mejorar, especialmente con otras leyes humanas, porque el propósito de la ley de Dios no es tanto el que nosotros lo guardemos en forma perfecta, sino que podamos realmente tener una relación significativa con Dios en este día. Incluso Jesús le dijo, ustedes son hipócritas porque están muy preocupados de que la gente haga lo que tiene que hacer, que lo cuide, que lo guarde, que no deje, que no trabaje. Pero entonces, si su animal se le cae en un pozo, ahí sí van muy dispuestos a sacarlo. Y Jesús dijo, está bien que lo saquen, o sea, pues, es su animalito, ¿verdad? Es creación de Dios, tienen que rescatarlo, tienen que sacarlo, aunque sea sábado, tienen que trabajar para sacarlo. Y entonces Jesús enseñó un principio muy importante: trabajar en sábado está bien cuando trabajamos para Dios, cuando lo hacemos en ese rumbo, ¿verdad? De servir a Dios. Así que, perdón, es importante, hermanos, esto. Ahora, si quieren, vamos a el libro de Isaías. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1 dice algo muy importante aquí, que creo que nos da mucha luz al respecto. Dice aquí, ustedes saben que se refiere al pueblo de Israel en el versículo 10 como príncipes de Sodoma y pueblo de Gomorra. Y entonces les dice que está hastiado de los holocaustos, de los carneros, del cebo de animales, etcétera, etcétera. Y el versículo 12 dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Dice, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Noten, luna nueva y día de reposo. No los puedo sufrir. Sus sábados son problema para mí. Son iniquidad sus fiestas solemnes. Perdón. Dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas y estoy cansado de soportarlas. Así que esto nos hace pensar, hermano, que a Dios no le interesa que cumplamos la ley simplemente la letra. Porque si nosotros podemos ser un perfecto guardador del sábado, que no hacemos nada indebido, que desde la puesta de sol hasta la puesta de sol lo guardamos, ¿verdad? Lo respetamos, no solamente hablamos las cosas de Dios, no nos desviamos en ningún lado ni para el otro. Entonces, podemos decir, ok, estamos bien, right? Pero
vemos que el pueblo de Israel se le llama incluso como si fuera Sodoma y Gomorra. Y uno podría pensar, bueno, en Sodoma y Gomorra se hacían pecados horribles, ¿no? Ustedes saben que a los ángeles que fueron con Lot, los habitantes de Somora querían, pidieron a lo que los sacara, querían tener relaciones sexuales con ellos. Uh, entonces, uno dice, bueno, ¿qué cosas estaban haciendo en Israel? Y bueno, no hay que imaginarse nada. Aquí está todo, dice el versículo 16, cuando viene la invitación de Dios a solucionar su problema, dice el versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien. ¿Qué tenían que hacer? 4 cosas, dice aquí. Buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. O sea, no eran pecados inmorales, no eran cosas sucias que estaban haciendo, eran simplemente personas que estaban actuando de forma egoísta, estaban actuando en forma de donde estaba cada quien buscando su propio beneficio y veían las necesidades de otros, pero ellos no querían invertirse en eso. Bueno, dijimos, ¿cuáles son las 2 grandes leyes en las que se basan todas las cosas? Ama a Dios, ama a tu prójimo. Ahora, la palabra de Dios dice claramente que tú no puedes amar a Dios si no amas a tu prójimo. Se van juntas, son inseparables. En la primera de Juan lo dice claramente. Si tú dices que tú amas a Dios y aborreces a tu hermano, eres mentiroso. Eso no es cierto, eso no puede ser. No hay forma de que tú puedas decirle a Dios yo te amo y aborrecer a tu hermano. Eso no va, no es posible. Te lo dice la palabra de Dios, no te lo digo yo. Entonces, si ellos no hacían justicia, trataban a las personas con injusticia, estamos hablando de que no amaban a su prójimo. Restituir al agraviado, o sea, poder darse cuenta de una persona que ha sufrido una pérdida y ser insensible a esa pérdida y no tratar de compensar al que ha sido lastimado, al que ha sido agredido con una acción de otra persona. Hacer justicia al huérfano, o sea, las personas más desamparadas que existían en ese tiempo, el huérfano y la viuda, porque los huérfanos que no alcanzaban todavía la edad para tener privilegios, y la viuda que no tenía ninguna personalidad jurídica, no tenía derecho a tener propiedad, no tenía derecho a nada, prácticamente al morir el esposo quedaban a la buena de Dios, ¿sí? No había más que la buena voluntad de la gente y como muchas veces no existía, terminaban siendo prostitutas, rameras, como le llama la Biblia, porque no tenían a veces otra opción. Era lo único que tenían a su disposición, no había familia ni gente que les diera la mano. Y entonces vemos que en un sentido muy importante, el pueblo de Dios, por llamarlo así, el que debía ser el pueblo de Dios, vivía como cualquier otro pueblo. Egoístas, centrados en sí mismos, buscando solamente su beneficio y no les importaba el beneficio de los demás. Entonces, en otras palabras, no había amor al prójimo. Y ya entendimos que la Biblia dice que si no hay amor al prójimo, no hay amor a Dios tampoco. Ahora, el sábado, hermanos, es precisamente un símbolo contrario, que tú descansas en Dios, porque Dios ha hecho todo por ti. Tú no tienes que salvarte, no tienes que pagar el precio de tu salvación, porque tendríamos que morir, ¿verdad? Dios ya lo ha hecho todo por ti. Jesús es el reposo que nosotros necesitamos. Jesús es la respuesta que nosotros necesitamos en nuestra vida. Él es el reposo del cual habla, el otro reposo del cual habla Hebreos, ¿verdad? Porque Él es nuestra paz, Él es nuestra justicia, Él es el que nos da prácticamente todas las cosas. Entonces, cuando nosotros no tenemos a Jesús, o si nosotros no tenemos a Jesús, todas las demás cosas que nosotros podamos hacer religiosamente no tienen valor, no tienen sentido.
Por eso Jesús dijo en Juan 15 que sin Él no podemos hacer nada. Sin Él no existe nada. Todas las cosas que podamos hacer sin Jesús no tienen valor, no tienen sentido, no valen. Entonces, hermanos, el sábado es un símbolo de todo eso. De hecho, Jesús murió el viernes y descansó el sábado, resucitó el domingo, siendo todavía oscuro. Entonces, eso nos indica que Jesús en su muerte, que no es ninguna coincidencia, en su muerte nos estaba enseñando que el reposo de la muerte de Jesús tiene que ver también con nuestra redención, porque nosotros no dependemos de nuestras propias obras, ¿sí? Sino que descansamos en Jesús. Si tú te quieres salvar por tus propias obras, esto es totalmente ilógico, porque tus obras no tienen valor de salvación. En Jesús descansas porque Él hizo todo para tu salvación. Entonces es parte de lo que significa el sábado, ¿verdad? En Jesús es la respuesta a todas nuestras necesidades, a nuestro problema del pecado, a nuestras fallas, a nuestros errores. Entonces venimos el sábado, descansamos como si no tuviéramos nada más que hacer, aunque hay mucho trabajo que hacer, pero descansamos en Dios, así como descansamos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, al final del libro de Isaías, en el capítulo 66, hay un texto muy interesante, ¿verdad? Dice en el versículo 23 que será que de mes en mes y de sábado en sábado, ¿sí? Vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ahora, es bien interesante, hermano, porque este es el último libro de Isaías y es prácticamente el último, el 24 y se acabó. Entonces, miren cómo termina el libro de Isaías. Está hablando de una adoración de mes en mes y de sábado en sábado. En otras versiones dice en día, ¿cómo se llama? De luna nueva, ¿ok? Porque mes y luna nueva es lo mismo. Y ustedes saben que los judíos tenían tradiciones de celebrar la luna nueva, ¿ok? Entonces ellos celebraban la luna nueva o el mes y también lo hacían el día de reposo. Y sin embargo, al principio del capítulo, no el capítulo, del libro de Isaías, Dios tiene problemas con el pueblo acerca de esas cosas, ¿verdad? Luna nueva, día de reposo, fiestas solemnes, no quiero nada con eso. Pero ahora dice que van a venir, va a haber un tiempo en el que todo esto volverá al propósito correcto o al origen de la adoración que Dios quiere tener con sus hijos. Y cuando estemos en la tierra nueva, perdón, será correcta, será una vez más restaurada al punto donde Dios estará realmente participando con su pueblo de toda esta planeación que él hizo desde el principio. Así que es muy interesante esto porque el día de reposo no es simplemente un día de guardar por una letra, ¿verdad? De que no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿verdad? Me puedo imaginar a los fariseos atrás del paralítico, el ex paralítico, ¿verdad? ¿Y tú por qué estás cargando esto? Y que no sabes que el día de reposo no se carga. Atrás de los discípulos, mira, están espigando, están comiendo, espigando el trigo, y siempre estaban nada más atrás de lo que estaban cometiendo actos de transgresión al día de reposo. Pero ellos no tenían interés por las personas, ellos no amaban a las personas. Hubieran amado a aquel paralítico,
cuando lo vieron caminando después de 38 años, me imagino que alguna vez lo habrían visto por ahí, y si no, pues más todavía a lo que estamos diciendo, ¿verdad? No tenían amor por las personas, que ni siquiera se dan cuenta. Pero apenas lo ven cargando su lecho un día de reposo, están dispuestos a caerle encima. Entonces, hermanos, esto es muy importante, porque Dios no quiere que nos transformemos en simples cumplidores legalistas del sábado. Él quiere que el sábado sea una delicia, que el sábado sea una bendición y que el sábado sea precisamente el reposo que nosotros encontramos y que compartimos con el gozo de encontrarnos con nuestros hermanos en este día, de saber que Dios nos ha redimido, que podemos confiar en Él, que podemos gozarnos en todas las bendiciones que nos ha dado. En vez de ser policías, terminó, ese hermano que está fallando, aquel hermano que, mira aquel que está haciendo, mira aquel que compró, mira aquel que vendió. No estoy diciendo que no hay que guardar el sábado en ese sentido, pero no perdamos de vista que lo más importante del sábado es la cuestión relacional, es en nuestro amor a Dios, es nuestra confianza en Dios, es nuestro depender de Dios, es el poder confiar que lo que Dios hizo es suficiente, flotando, ¿verdad? O dependiendo, o pendiendo de un hilo, sino que está totalmente segura en Cristo Jesús. Y cuando nosotros reposamos el sábado, también estamos en cierta forma entendiendo, ¿verdad? Que así como dejo de hacer mi trabajo, no porque ya se acabó, sino porque confío en que Dios va a proveer para lo que yo necesito, es también entonces el tiempo en el que nosotros podemos confiar en que Dios ha hecho todo lo necesario para que yo pueda estar tranquilo y confiado de que mi salvación está segura en Cristo Jesús. Este es un día, hermanos, que es un día para hacer bendición, para hacer de gozo. Porque escuchaba un hermano que decía también que no, que Dios nos va a castigar si no estamos cumpliendo con su mandamiento. Pues yo les digo algo, el que no guarda el sábado en todo el sentido que Dios quiere que tengamos, pues ya el castigo ya lo lleva, porque si tú no guardas el sábado como Dios quiere que lo guardes, que sea una bendición, que sea un gozo, que sea un reposo, un descanso de espiritual sobre todo, entonces no tienes esta tranquilidad, no tienes esa seguridad. Si no tienes tu seguridad de tu salvación en Jesús cada día, pues entonces realmente no tienes nada. Ahora, cuando la Biblia habla de que en el cielo, ¿verdad? Que en la tierra nueva tendremos, seguiremos guardando el sábado. Yo no sé si lo que dice allí es una cuestión literal, no me parece. Para mí es simbólico. Ya lo averiguaremos cuando estemos allá. Pero lo que sí me dice es que, que los principios de confianza y de relación con Dios permanecen para siempre. Uno dice, bueno, ¿cuál sería, por qué no sería que pueden guardar el sábado? Bueno, es que para mí, desde como yo lo veo, desde el punto de vista relacional, todos los días van a ser sábado. Porque si todos los días van a ser relación con Dios, de cercanía con Dios, entonces el sábado va a ser para siempre, ¿ok? Ya no es nada más un día de la semana, sino ahora es eterno. Um, para mí, así es como yo lo miro, ¿verdad? Entonces, así como cuando las leyes, ¿verdad? Dios dice, ¿por qué no va a haber leyes en el cielo? No va a haber leyes en la tierra nueva. Pues no es que no va a haber leyes. Dios dice que las va a escribir en el corazón. En otras palabras, va a ser parte tuya. Ya no vas a tener que estar pensando en que cumples o no cumples. Lo vas a hacer porque está en tu naturaleza. Así como hoy está en tu naturaleza cometer pecado, porque tu naturaleza es pecaminosa. Cuando Dios se transforme, vas a tener una naturaleza transformada, vas a tener una naturaleza nueva, una naturaleza divina. Entonces ya no vas a pecar porque está en tu DNA, está en tu mente, en tu cerebro, en tu programación. Ya no está el pecado,
entonces lo que va a venir a tu mente es hacer las cosas correctas, ¿verdad? No vas a tener que ver un mandamiento, 10 mandamientos o la Biblia para poder saber que estás haciendo lo correcto o lo incorrecto. Será parte de ti, ¿verdad? Entonces, usando el mismo principio, pues yo creo que el sábado ya no va a ser nada más un día, sino todos los días va a ser sábado, en el sentido en el que Dios va a tener una relación con nosotros constante, permanente. De hecho, cuando venga la Nueva Jerusalén para fundarse en la tierra se transformará en el centro del universo y Dios va a estar aquí. Y dice que no va a haber necesidad ni siquiera de sol. No sé si quiere decir que no va a haber sol, pero no va a haber necesidad de sol, dice, porque Dios va a estar aquí. Y si no hubiera sol o luna, entonces, ¿cómo sabríamos cuándo empieza el día y cuándo termina? Para mí esas son cosas que no tendrían mucha importancia, que es la esencia del sábado. En otras palabras, hermanos, el sábado significa Dios con nosotros. El sábado significa Dios te ama, Dios ha provisto, Dios ha hecho todo lo que tú necesitas. Descansa en Él, confía en Él, obedécele, no porque quieras alcanzar lo que Él ya ha hecho, obedécele en respuesta al amor que Él te ha manifestado. Guarda el sábado porque le amas, guarda el sábado porque entiendes que, que esta dimensión de tiempo o este espacio de tiempo, Dios lo ha apartado para que podamos mostrar que confiamos en Él. Si de hecho analizas un poquito la, los aspectos de la mayordomía cristiana, que tienen que ver con el tiempo, con los tesoros, con los talentos y con el cuerpo, todos tienen un espacio que, que Dios reclama como suyo. Por ejemplo, en la cuestión de las finanzas, Dios dice, el diezmo es mío, la 10ª parte es mía, me pertenece, y tú muestras fidelidad devolviendo el diezmo, y Dios es un yo sé mi socio, yo te dejo que tú escojas cuánto quieres darme, ¿verdad? Y de acuerdo a tu fe, como yo te he prosperado, propone en tu corazón y ofrenda. Entonces, 10% lo pongo yo, el otro porcentaje tú lo pones, 5, 10, 15, 20. Había personas en el pueblo de Israel que ofrendaban la 3ª parte de sus entradas. Así que the sky is the limit, como dicen en inglés, el cielo es el límite. En el área del tiempo, pues tenemos el sábado. Dios dice, la puesta de sol, a la puesta de sol, ese tiempo es mío, ¿verdad? Ahora, ¿los otros 6 días son de Dios? ¿Sí o no? Piensa. Claro, son de Dios. Pero Dios te dice, ok, úsalos. Así como te dice, el 90% del dinero que tú lo manejas de acuerdo a como tú decides. Los 6 días de la semana tú los trabajas como tú decides, pero tu fidelidad a Dios la muestras dándole ese día que Él ha señalado. En la cuestión de los talentos, Dios quiere que dediquemos, claro, ¿verdad? Por eso está la parábola de los talentos. Entonces Dios quiere que invirtamos nuestros talentos en su obra para que, en primer lugar, den frutos y que se multipliquen, right? Entonces, los talentos son también, hay que dedicarlos a Dios. Y en el área de la salud, pues, hermanos, tenemos que reconocer que tenemos un mensaje importante con relación al mensaje pro salud, que muchos de nosotros queremos mejor tapar los oídos porque nos gustan muchas cosas que no queremos dejar de comer o de tomar o de whatever. Y por lo mismo es que hoy en día la iglesia adventista tiene personas que se apegan a este mensaje con y como resultado hay mucha salud en ellos, pero también hay personas que no quieren escuchar y que estamos viendo en la iglesia toda clase de males, cánceres, enfermedades degenerativas,
diabetes, lupus, bueno, de todo hay en la iglesia. Y en gran medida tiene que ver porque no hemos querido escuchar un mensaje que Dios nos ha dado. Y ahora, ¿quién pierde? ¿Hay un castigo de Dios? No, nosotros perdemos porque no seguimos el mensaje por salud, pues nos enfermamos como todo el mundo. Tenemos los mismos problemas de salud que tiene. Dios no nos dio para que, pudiésemos ser más saludables que todo el mundo. Dios nos dio el tiempo para que el espacio de tiempo, si lo damos a Él, es que Dios nos bendice y en el tiempo que Dios nos da, podemos realmente rendir de una manera como no sería posible si no le diéramos esa parte. Con relación a las finanzas, cuando somos fieles a Dios, Él bendice nuestras entradas, ¿sí? Y lo poco que nos queda nos alcanza para más que si tuviéramos todo para nosotros solamente. Y Dios nos prospera, ¿verdad? Dios prospera a sus hijos porque Él es el que tiene el dueño de todas las cosas. Y cuando nosotros le invertimos nuestros talentos a Dios, Él los multiplica. Mire, por ejemplo, Pedro, que era un pescador, que no sabía hablar con gente importante, de pronto en el libro de los Hechos está hablando con magistrados, con gente importante, con reyes. Dice, ¿cómo Pedro pudo hacer eso? Bueno, el mismo proceso en el cual Dios le dio talentos para predicar, pues ahora le daba el acceso a poder hablar con gente importante. Así que los talentos que Dios capacitarnos, para nos sirven no solamente para su servicio, sino también para el beneficio de nuestra persona, de nuestro desenvolvimiento en la vida cotidiana. Yo quiero pensar, por ejemplo, que un empleado de una fábrica conoce la palabra de Dios, se entrega al Señor, empieza a vivir en esa relación con Él y va desarrollando talentos. Y al rato, el que era un peón en la fábrica, ahora es supervisor, ¿verdad? Dios lo capacita, ¿sí? La enfermera, que estoy viendo una por ahí, empieza como enfermera, al rato es supervisora, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Cuando somos fieles a Dios, hermanos, cuando vivimos en los principios que Él nos quiere dar, Él hace toda clase de cosas maravillosas. Así que el que pierde, o sea, no necesitamos pensar que Dios va a castigar. No, el castigo ya está el que no quiere vivir en esa relación con Él. Porque nosotros perdemos de no tener esa seguridad, a tener a Dios con nosotros. Por ejemplo, y ya no le voy a dar más ejemplo porque ya me estoy picando aquí. Con esto creo voy a terminar también en el tiempo de Israel, right? Y entonces el séptimo año la tierra no va a sembrar. Entonces estaban preocupados, ¿qué vamos a comer, Señor? Dice, la tierra va a dar para comer, no se preocupen. Y entonces, más adelante en otro texto por ahí leí que Dios les dijo, mira, el año sexto, la tierra va a dar para 3 años. Así que van a comer para ese año, para el año que la tierra no va a ser cultivada y hasta todavía para el otro. Así que había provisión. Además, la tierra, sin preparar, cultivarla, daba fruto también. Y había entonces el propósito de Dios del sábado de la tierra era para que hubiera prosperidad para todos. Luego venía el jubileo, era el año 50. O sea, después de 7 periodos de 7 años, 49, venía el 50, ¿sí? Que era el año donde se cumplían 7 periodos de 7 años. De la tierra venía otro sábado, ya 2 años juntos. Entonces, en ese año, ¿qué pasaba? Dice, el que era esclavo volvía a ser libre. Si alguien había vendido una tierra, volvía a su dueño. Si alguien había vendido su casa, volvía a su dueño. Creo que nada más las casas de las ciudades tenían derecho a redimirlas por cierto tiempo, pero las propiedades así en el campo, las tierras, todas volvían a su dueño original después de 50 años o en el jubileo. En otras palabras, era un plan de Dios para su pueblo, para que el que tenía mucho
no fuera teniendo cada vez más y que hubiera una diferencia tan grande. Es un plan de estabilidad financiera, ¿verdad? Obviamente siempre hay el que sabe aprovechar mejor que otro, pero en el plan de Dios, imagínense, el otro tenía muchas tierras, pero llegaba el año 50, pues tenía que volver otra vez a su dueño original, así que otra vez volvía a su propiedad solamente. Esto, hermanos, es parte del mensaje del sábado y tiene que ver con, con todos los beneficios que Dios quiere darle a su pueblo. Antes de ser, o sea, sí lo es un día que hay que guardar con las especificaciones que Dios nos dio. No olvidemos que es un día social, que es un día para estar con Dios, un día para comunicarnos con Él, un día para ser enriquecidos con Él, con su presencia, para compartirlo con nuestros hermanos, con nuestra familia, con, con los que están enfermos, en fin, con todas las personas que están a nuestro alrededor, para darles bendición, para darles beneficio y que el sábado pueda llegar antes que ser simplemente un día de reglas, de que no hagas, y antes de ir a la iglesia como una obligación que pueda ser vivido, experimentado de tal manera que sea bendición. Si no es bendición, hermano, no lo estamos guardando bien. Si no es alegría, si no es gozo, si no es delicia, no lo estamos guardando bien. El sábado debe ser todo esto. Una experiencia maravillosa en la cual podamos anhelar, ay, que llegue el sábado otra vez. El día más hermoso de la semana, el día más bendecido de la semana, la mejor comida, todo lo mejor ocurre en sábado, el día del Señor. Y muy pronto, mis hermanos, estaremos en un sábado permanente, que es cuando estemos con el Señor y gozaremos de esa bendición de estar con Él para siempre. Así que si tenemos que guardar un día de reposo en la tierra nueva, yo no tengo ningún problema, pero yo creo que la esencia es que en el cielo, en la tierra nueva, viviremos un sábado eterno. Siempre será, en otras palabras, todos los días serán maravillosos porque todos los días estaremos participando de las bendiciones de Dios en, en toda su extensión con su presencia al lado de nosotros. Dios me lo bendiga en este día, hermanos. Que Dios les dé a todos y a cada uno esa seguridad de que Él es la solución a todos nuestros problemas, de que Él um, es la respuesta a todas nuestras necesidades, de que a través de Él lo tenemos todo y que podemos confiar y descansar en Él y que nuestra experiencia de sábado pueda estar permeada de esto, pueda estar empapada de esta seguridad, de esta confianza que tenemos en que Dios está en nuestra vida, de que Dios es lo más maravilloso que nos pudo ocurrir, haberlo, haberlo encontrado, haberlo aceptado, habernos entregado a Él y que, hermanos, podamos vivir en esa experiencia maravillosa de tener a Dios de nuestro lado, sabiendo que lo que Él quiere es siempre lo mejor para nosotros. Que Dios los bendiga. Quiera Dios que a través de este estudio de la Biblia hayamos podido enriquecer un poquito el concepto que tenemos acerca del día de reposo. Que Dios los bendiga y que tengan un muy feliz sábado de tarde. Un abrazo.